Cómo materializar tu realidad con la fuerza mental. Introducción. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos intuido que existe una fuerza invisible que conecta nuestros pensamientos con los acontecimientos de la vida. Desde los antiguos sabios de Oriente hasta los filósofos de Occidente, se ha repetido la misma idea con diferentes nombres: mente creadora, ley universal, campo energético, poder espiritual. Hoy, la ciencia moderna empieza a rozar con sus descubrimientos aquello que durante siglos fue considerado un misterio. Cada pensamiento, cada imagen que surge en nuestra mente, lleva una carga energética y emocional que no se queda en el silencio de nuestra cabeza, se proyecta hacia afuera y moldea la experiencia que llamamos realidad. Piensa por un momento en los giros que ha tomado tu vida. ¿Cuántas veces una idea obsesiva, una preocupación constante o una esperanza profunda se han manifestado con una exactitud sorprendente? A veces llamamos casualidad a esos sucesos, otras veces preferimos ignorarlos porque desafían la lógica que nos enseñaron. Sin embargo, cuando se repiten patrones, cuando el mismo tipo de experiencia se presenta una y otra vez en tu camino, es difícil negar que existe un vínculo entre lo que habita en tu mente y lo que aparece frente a ti. No se trata de magia ni de superstición, sino de reconocer la íntima relación entre pensamiento, emoción y manifestación. La vida moderna, con su velocidad y exigencias, nos empuja a vivir de manera automática. Nuestros pensamientos corren sin freno, llenos de preocupaciones, juicios, comparaciones y miedos. Al repetir estas mismas secuencias mentales día tras día, generamos una vibración que se convierte en una especie de imán. El universo, como un espejo neutral, responde a lo que emitimos. Así atraemos no aquello que deseamos con palabras, sino lo que sentimos y pensamos con insistencia. De allí nace la frustración de muchas personas que dicen querer prosperidad, amor o paz, pero en su interior se enfocan en la escasez, el abandono o el conflicto. El poder invisible de tus pensamientos no se activa por simples deseos. Requiere conciencia, disciplina y alineación. No basta con pensar de forma positiva por unos minutos al día si el resto del tiempo tus emociones están impregnadas de temor o duda. El verdadero secreto es comprender cómo funcionan los pensamientos en conjunto con la emoción y la atención. Una idea sin emoción carece de fuerza, una emoción sin dirección se disipa en el aire. Pero cuando mente y corazón trabajan al unísono, surge una energía capaz de abrir caminos donde antes parecía haber muros. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el cerebro es plástico, es decir, se moldea con la práctica y la repetición. Cada vez que piensas en algo con intensidad, refuerzas conexiones neuronales que hacen más fácil volver a pensar lo mismo mañana. Así se crean los hábitos mentales, tanto los que te elevan como los que te hunden. Esta capacidad, llamada neuroplasticidad, es la llave científica para entender por qué podemos reprogramar la mente y transformar nuestra vida. Lo que para las tradiciones espirituales siempre fue la ley de la mente creadora, la ciencia lo confirma con estudios de cómo cambian las redes neuronales. Sin embargo, este libro no pretende encerrarse en un lenguaje académico ni en fórmulas estrictas. Su intención es abrirte un camino práctico y vivencial. No necesitas ser experto en física cuántica ni en psicología para comprender que tus pensamientos no son inocuos. Lo comprobarás en tu propia vida cuando aprendas a dirigirlos con conciencia. El viaje que emprenderás en estas páginas te invita a descubrir la energía sutil que se mueve dentro de ti, a comprender cómo opera y a utilizarla para crear una existencia más plena, abundante y en armonía con lo que realmente deseas. Imagina por un instante que tu mente es un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Muchas veces sembramos sin darnos cuenta, arrojando semillas de miedo, de carencia, de resentimiento. Al cabo de un tiempo, nos sorprendemos de encontrar espinas en lugar de flores, pero olvidamos que fuimos nosotros mismos quienes las plantamos con nuestros hábitos mentales. Este libro te mostrará cómo cultivar de manera consciente, cómo arrancar las hierbas que limitan tu crecimiento y cómo sembrar semillas de confianza, gratitud y abundancia. Al hacerlo, la cosecha dejará de ser un misterio y se convertirá en un resultado natural de tu cuidado interior.
El poder invisible de tus pensamientos no es un privilegio de unos pocos iluminados, ni un don reservado a maestros espirituales. Es una capacidad innata, presente en cada ser humano, esperando a ser reconocida y dirigida. Alguien puede usarlo de manera inconsciente, reproduciendo patrones heredados de dolor y escasez, mientras que otro aprende a usarlo conscientemente para crear bienestar y plenitud. La diferencia no radica en la suerte ni en los talentos especiales, sino en el grado de conciencia que ponemos en aquello que pensamos y sentimos. En las páginas siguientes exploraremos cómo la mente y la energía están entrelazadas, cómo tus creencias más profundas moldean la materia, y qué prácticas puedes incorporar para alinear tu mundo interno con la realidad que deseas experimentar. Aprenderás que la fuerza mental no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta que se manifiesta en decisiones, emociones y acciones cotidianas. Este libro será tu guía para pasar de la teoría a la experiencia, de la curiosidad a la transformación. Has llegado hasta aquí porque intuyes que hay más en tu vida de lo que has experimentado hasta ahora. Quizá has sentido que tus pensamientos te persiguen, que tus miedos parecen materializarse con más facilidad que tus sueños. Quizá, en lo profundo, sabes que dentro de ti hay un poder que espera ser despertado. Este es el momento de reconocerlo. Este es el instante de recordar que cada pensamiento cuenta, que cada emoción construye, y que tu realidad está en tus manos mucho más de lo que te hicieron creer. Bienvenido al viaje hacia el poder invisible de tus pensamientos. A medida que avances, descubrirás que no se trata solo de cambiar lo que piensas, sino de despertar a la verdad de que eres creador, de que siempre lo has sido y de que el universo entero está dispuesto a responder a tu mente cuando aprendes a dirigirla con claridad y fe. Aquí comienza tu camino hacia una nueva forma de vivir, donde tu fuerza mental deja de ser invisible para convertirse en la base de una realidad consciente, abundante y llena de propósito. Capítulo 1. La mente como campo energético, pensamientos, vibraciones y frecuencias ocultas. La mente humana ha sido descrita por poetas, filósofos y científicos como un misterio insondable, un océano de pensamientos donde conviven recuerdos, emociones, creencias y sueños. Sin embargo, más allá de su complejidad biológica, la mente puede comprenderse como un campo energético en constante movimiento. Cada pensamiento que atraviesa la conciencia lleva consigo una vibración, una frecuencia única que, aunque invisible a los ojos, se proyecta hacia afuera y deja huellas en la realidad que habitamos. Comprender este principio es dar el primer paso hacia la toma de conciencia de nuestro poder creador. Cuando decimos que los pensamientos son energía, no hablamos en sentido metafórico. Todo lo que existe está compuesto por vibración. Las partículas que conforman la materia, según la física moderna, no son bloques sólidos sino campos vibratorios en constante interacción. Si aceptamos que nuestro cuerpo y nuestro cerebro forman parte de esa red de vibración universal, entonces resulta lógico pensar que nuestras ideas no son simples chispas químicas en la cabeza, sino señales energéticas que emiten información al campo que nos rodea. La mente no termina en el cráneo, se expande y se comunica con el entorno. Cada emoción añade intensidad a esas ondas mentales. Un pensamiento neutro pasa como una nube fugaz, mientras que un pensamiento cargado de miedo o entusiasmo adquiere densidad y fuerza. La frecuencia emocional actúa como un amplificador que determina la potencia del mensaje enviado al universo. Por eso, cuando alguien sostiene creencias de carencia y se angustia constantemente por lo que falta, termina reforzando situaciones de escasez. En cambio, quien se enfoca en posibilidades, con confianza y gratitud, comienza a sintonizar con experiencias de mayor abundancia. El campo energético de la mente funciona como un imán que atrae realidades compatibles con la vibración emitida. Podemos imaginar la mente como una emisora de radio. Cada persona transmite en una frecuencia particular según la calidad de sus pensamientos y emociones predominantes. El mundo exterior, en respuesta, ofrece estaciones que coinciden con esa señal. Si estás transmitiendo miedo, tu receptor captará situaciones que confirman ese miedo. Si emites confianza, se abrirán caminos que resonarán con esa confianza. Esta metáfora, aunque sencilla, refleja un principio fundamental: el universo responde a la vibración que sostienes, no a los deseos superficiales que expresas con palabras.
Muchas tradiciones espirituales comprendieron este principio mucho antes de que la ciencia comenzara a explorarlo. En textos antiguos de la India se hablaba del manas como la mente creadora que estructura la experiencia. En Egipto se creía que el pensamiento era un rayo que podía materializar lo concebido en el corazón. Los filósofos griegos ya intuían que las ideas eran fuerzas vivas, no simples abstracciones. Hoy la neurociencia estudia cómo los pensamientos repetidos refuerzan circuitos neuronales, creando patrones de percepción y conducta que, en última instancia, moldean nuestra manera de ver y actuar en el mundo. Aunque los lenguajes cambien, el mensaje es el mismo, lo que sostienes en tu mente tiende a manifestarse en tu vida. No obstante, aceptar que los pensamientos tienen un poder creador también implica asumir responsabilidad. La mayoría de las personas vive en piloto automático, repitiendo narrativas heredadas, pensamientos críticos, memorias dolorosas y juicios aprendidos. Al no ser conscientes de lo que emiten, terminan creando una realidad que parece impuesta desde fuera, cuando en verdad refleja lo que se cultiva dentro. Recuperar el poder invisible de la mente significa detenerse, observar y elegir de manera deliberada la calidad de lo que pensamos. No se trata de reprimir emociones ni de negar la dificultad, sino de dirigir con atención consciente el flujo mental hacia direcciones más constructivas. La ciencia de la vibración mental no exige fe ciega, sino experimentación personal. Puedes comprobarla en tu vida cotidiana. Observa cómo cambia tu día cuando despiertas con pensamientos de gratitud frente a cuando lo inicias con quejas. Nota cómo ciertas personas parecen irradiar una energía que atrae oportunidades, mientras que otras parecen atraer siempre problemas. Estas diferencias no se explican únicamente por la suerte o el entorno social, muchas veces reflejan un patrón vibratorio sostenido en el tiempo. La buena noticia es que este patrón puede modificarse. La mente es plástica, adaptable y siempre está lista para entrenarse en nuevas frecuencias. Ahora bien, ¿cómo se percibe esa vibración en términos prácticos? Imagina que cada pensamiento es como una piedra lanzada en un lago. El impacto genera ondas que se expanden hacia afuera. Esas ondas no desaparecen al instante, siguen propagándose, tocando lo que encuentran a su paso. Así funcionan nuestros pensamientos, aunque parecen efímeros, dejan un rastro energético que influye en nuestro campo personal y, por extensión, en el colectivo. Una acumulación de pensamientos repetitivos genera ondas más fuertes y duraderas, configurando una atmósfera mental que atrae experiencias en sintonía. El desafío está en entrenar la mente para ser emisora consciente y no un transmisor caótico. Nuestra cultura no nos ha enseñado a cultivar la atención, sino a dispersarla. La publicidad, los medios y las conversaciones triviales alimentan vibraciones de miedo, comparación y urgencia. Cuando permanecemos expuestos a esas influencias sin filtros, absorbemos frecuencias ajenas que terminan dominando nuestro campo energético. Por eso es tan importante aprender a proteger y dirigir la mente, eligiendo deliberadamente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar marchar. La mente es como un fuego, puede iluminar y calentar si se controla, o destruir si se deja arder sin rumbo. Reconocer la mente como campo energético abre también la puerta a comprender nuestra conexión con los demás. No pensamos aislados, nuestras vibraciones interactúan en una red invisible que influye en familias, comunidades y sociedades enteras. El miedo colectivo, por ejemplo, puede intensificarse y multiplicarse en tiempos de crisis, creando atmósferas pesadas que afectan a todos. Del mismo modo, la esperanza y la confianza compartidas pueden elevar la vibración de un grupo entero. Esto significa que tu trabajo interior no solo te transforma a ti, sino que impacta silenciosamente en quienes te rodean. Somos nodos de un gran tejido vibratorio, y cada pensamiento es un hilo que refuerza o debilita esa red. El primer paso hacia la manifestación consciente es reconocer que no eres víctima pasiva de tus pensamientos, sino el jardinero que puede decidir qué semillas cultivar. Este capítulo te invita a observar tu mente con nuevos ojos, a notar la calidad energética de lo que sostienes en ella. ¿Son pensamientos de temor o de confianza? ¿De crítica o de gratitud? ¿De carencia o de abundancia? La respuesta marcará la frecuencia en la que vives y, en consecuencia, las experiencias que atraerás.
La mente como campo energético es, en última instancia, un recordatorio de que el mundo no está separado de ti. No eres un espectador atrapado en una realidad fija, sino un participante activo en la creación de esa realidad. Cada vibración que emites regresa a ti de algún modo, ya sea en forma de oportunidades, relaciones, aprendizajes o desafíos. Al comprender este principio, comienzas a despertar al poder invisible que siempre estuvo en ti. Y al aplicarlo con constancia, descubrirás que tu vida deja de ser un cúmulo de azares para convertirse en un lienzo donde pintas con la fuerza de tu mente. Capítulo 2. El lenguaje secreto del universo, cómo la conciencia crea realidades. El universo, tal como lo conocemos, no es un espacio inerte lleno de objetos que se mueven de manera mecánica, sino un entramado vivo en el que todo está conectado. Desde los átomos más diminutos hasta las galaxias más lejanas, todo vibra, todo comunica, todo responde a leyes invisibles que van más allá de lo que los sentidos comunes pueden captar. En este vasto escenario, la conciencia humana ocupa un lugar singular, somos los únicos capaces de observar, interpretar y, en gran medida, influir en ese tejido invisible a través de nuestros pensamientos. Es aquí donde aparece lo que podríamos llamar el lenguaje secreto del universo, un código energético que no se expresa con palabras, sino con vibraciones, emociones e intenciones. Cada pensamiento, como vimos anteriormente, no es solo un destello interno en tu mente. Es un mensaje que viaja hacia el campo energético que nos rodea, y ese campo responde organizando experiencias en tu realidad externa. Dicho de otra forma, el universo funciona como un espejo de lo que albergas en tu interior. No te entrega lo que pides con la boca, sino lo que emites con tu frecuencia interna. Si la conciencia está dominada por el miedo, el universo reflejará escenarios que alimenten ese miedo. Si está impregnada de confianza y apertura, aparecerán caminos que confirmen esa vibración. Esta es la razón por la cual muchas personas creen que la vida es injusta o caprichosa, cuando en realidad lo que experimentan es una retroalimentación de su propio estado interno. Imagina el universo como una vasta red de hilos invisibles que responde a cada impulso vibratorio que generas. Cada pensamiento cargado de emoción actúa como un nudo en esa red, atrayendo experiencias que resuenan con su misma frecuencia. Este principio, conocido por algunas tradiciones como la ley de correspondencia, nos recuerda que el afuera y el adentro no están separados, sino que son reflejos de una misma realidad. Lo que vives no es producto de un azar ciego, sino de un diálogo continuo entre tu conciencia y la totalidad del cosmos. El lenguaje del universo no se traduce en frases ni en razonamientos lógicos, sino en símbolos, sincronías y circunstancias. ¿No te ha ocurrido alguna vez que piensas intensamente en alguien y esa persona aparece o te escribe al poco tiempo? ¿O que sientes un impulso interior de tomar un camino diferente y en ese desvío encuentras una oportunidad inesperada? Estos fenómenos no son meras coincidencias, sino manifestaciones del lenguaje secreto con el que la vida te responde. El universo no habla español ni inglés, habla en frecuencias y símbolos que solo la intuición y la observación consciente pueden interpretar. Este lenguaje puede ser incomprensible para la mente racional, que busca explicaciones lineales y causas directas. Sin embargo, la conciencia opera en un plano más amplio, donde el tiempo y el espacio son flexibles. En ese nivel, lo que piensas hoy puede sembrar semillas que florecerán meses después, y lo que sientes con intensidad atrae experiencias que desafían las probabilidades estadísticas. Así como la música es comprendida más por el corazón que por la mente, el lenguaje secreto del universo se capta con la sensibilidad más que con el intelecto. Para comenzar a comprender este lenguaje, es necesario entrenar la capacidad de observación interna y externa. Interna, porque necesitas escuchar qué vibraciones estás emitiendo con tus pensamientos y emociones. Externa, porque las respuestas del universo suelen manifestarse en detalles, señales y sincronías que requieren atención plena. Quien vive distraído, atrapado en la rutina mecánica, difícilmente podrá percibir esos mensajes. Pero quien cultiva la atención consciente empieza a descubrir que la vida le habla de maneras sutiles y precisas, guiándolo hacia su mayor potencial. La ciencia ha comenzado a explorar fenómenos que, aunque todavía no explican del todo esta dinámica,
apuntan en la misma dirección. La física cuántica, por ejemplo, nos muestra que el observador afecta al objeto observado. En los experimentos de doble rendija, las partículas de luz cambian su comportamiento según haya o no un observador presente. Este descubrimiento desafía la idea de que la realidad existe de manera fija e independiente, sugiriendo que la conciencia participa activamente en la forma en que el mundo se manifiesta. Aunque la interpretación de estos experimentos sigue siendo debatida, nos ofrecen una metáfora poderosa: la conciencia influye en la materia, y lo que percibimos está íntimamente ligado a lo que pensamos y sentimos. El lenguaje secreto del universo también se hace evidente en los patrones que la naturaleza refleja. Los ciclos de las estaciones, las fases de la luna, la geometría de una flor o de una concha marina revelan que existe un orden subyacente, una armonía que conecta lo micro con lo macro. Al alinear tu conciencia con ese orden, empiezas a fluir en lugar de luchar. Los antiguos llamaban a este estado vivir en armonía con el Tao o sintonizar con el orden divino. Hoy podemos entenderlo como un estado de coherencia vibratoria, donde lo que piensas, sientes y haces está en consonancia con el ritmo universal. El problema surge cuando intentamos comunicarnos con el universo desde la incoherencia. Decimos que queremos prosperidad, pero mantenemos pensamientos de carencia. Deseamos amor, pero sostenemos creencias de indignidad o miedo al rechazo. Pedimos salud, pero albergamos emociones de resentimiento o desesperanza. En estos casos, el universo responde a la vibración real que emitimos, no a las palabras que pronunciamos. Comprender esto es fundamental para transformar la manera en que nos relacionamos con la vida. Si quieres hablar el lenguaje secreto del universo, debes alinear tus pensamientos, emociones y acciones en una misma dirección. La conciencia creadora no funciona bajo las reglas de la prisa ni de la imposición. No se trata de exigirle a la vida que cumpla tus deseos, sino de aprender a vibrar en sintonía con aquello que deseas experimentar. Cuando tu interior y tu exterior coinciden en frecuencia, el universo responde de manera natural, sin esfuerzo forzado. Lo que parecía inalcanzable comienza a fluir hacia ti porque ya no existe contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas. Hablar el lenguaje del universo es, en realidad, recordar que siempre has estado en diálogo con él, aunque muchas veces de forma inconsciente. El universo es un espejo y un aliado, no un enemigo caprichoso. Al comprender su lenguaje secreto, dejas de sentirte víctima de las circunstancias y empiezas a reconocerte como co-creador de tu experiencia. Cada pensamiento es una palabra en ese idioma invisible. Cada emoción es un acento que le da fuerza, y cada acción es una frase que completa el mensaje. Si eliges tus palabras internas con conciencia, la conversación con la vida cambiará radicalmente. Y cuando esa conversación cambia, la realidad que experimentas también se transforma. Capítulo 3. Entre ciencia y mística, neurociencia, física cuántica y espiritualidad unidas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado comprender el misterio de la existencia. Filósofos, sabios y líderes espirituales ofrecieron explicaciones basadas en intuición y experiencia interior, mientras que la ciencia moderna construyó teorías apoyadas en observación y experimentación. Durante siglos, ambos caminos parecieron transitar por sendas opuestas, uno apoyado en lo intangible y el otro en lo medible. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un acercamiento sorprendente. La ciencia comienza a confirmar lo que la mística enseñaba desde hace milenios, y la espiritualidad encuentra en la investigación científica un lenguaje para traducir sus verdades. Este encuentro entre dos visiones aparentemente contrarias nos ofrece un puente para comprender cómo nuestros pensamientos pueden moldear la realidad. La neurociencia, por ejemplo, ha demostrado que el cerebro no es una máquina rígida, sino un órgano dinámico y plástico. Durante mucho tiempo se creyó que nacíamos con un número fijo de neuronas y que nuestras conexiones mentales se establecían de forma definitiva en la infancia. Hoy sabemos que no es así. Cada pensamiento, cada emoción repetida, fortalece determinadas redes neuronales, mientras que otras se debilitan. Este fenómeno, llamado neuroplasticidad, significa que literalmente podemos reprogramar nuestro cerebro mediante la atención consciente y la repetición de patrones mentales elegidos. Lo que las tradiciones
Espirituales llamaban renovar la mente o crear nuevos caminos de conciencia, la ciencia lo describe como la capacidad del cerebro para reorganizarse en función de la experiencia. La física cuántica, por su parte, abrió un nuevo horizonte de comprensión al mostrar que la materia no es sólida e inmutable, sino un entramado de probabilidades. Los experimentos con partículas subatómicas han revelado que éstas existen en múltiples estados posibles hasta que son observadas, momento en el cual se manifiestan en una forma concreta. Este hallazgo sugiere que la conciencia del observador influye directamente en la realidad manifestada, desafiando la visión clásica de un universo independiente de la mente. Aunque los físicos aún debaten las implicaciones filosóficas de estos resultados, lo cierto es que la cuántica nos recuerda que la realidad es mucho más flexible y participativa de lo que creíamos. La espiritualidad ha sostenido desde siempre que la conciencia es la base de todo. Para los yogis de la India, la mente es un campo vibratorio que crea ilusiones o libera según cómo se utilice. Para los místicos cristianos, la oración y la contemplación son llaves que transforman la materia y acercan lo divino a lo humano. En el budismo, se enseña que los pensamientos son semillas que generan sufrimiento o iluminación, según sean cultivados. Todas estas tradiciones coinciden en algo: el mundo externo no está separado de la mente, sino que refleja su contenido. Hoy la ciencia ofrece un lenguaje para explicar lo mismo con otros términos: neuroplasticidad, resonancia, vibración, campos de energía. Este encuentro entre ciencia y mística no significa que debamos elegir uno u otro camino. Más bien nos invita a integrar ambos, entendiendo que la ciencia aporta evidencia y método, mientras que la espiritualidad aporta sentido y experiencia vivencial. La ciencia puede decirnos cómo se reconfigura el cerebro al practicar gratitud, pero es la práctica espiritual la que nos permite experimentar esa gratitud en lo profundo del corazón. La física cuántica puede mostrarnos que la materia responde a la observación, pero es la meditación la que nos entrena para observar con conciencia plena. Así, cada uno en su ámbito, ciencia y mística se complementan para revelar que somos participantes activos en la creación de la realidad. Lo más poderoso de este diálogo es que nos devuelve la responsabilidad personal. Ya no podemos refugiarnos en la idea de que nuestra vida está determinada por genes inmutables o por circunstancias externas fijas. La neurociencia nos demuestra que podemos entrenar la mente para crear nuevos caminos, y la espiritualidad nos recuerda que esa elección es un acto de libertad y de fe. No somos esclavos de nuestro pasado ni de los programas que heredamos, somos seres capaces de dirigir el curso de nuestra conciencia y, con ello, transformar nuestro entorno. Cuando comprendemos esto, se derrumba la aparente contradicción entre quienes creen solo en la ciencia y quienes se apoyan únicamente en la espiritualidad. Ambos hablan, en el fondo, del mismo misterio desde lenguajes distintos. Lo que para un científico es sinapsis neuronal, para un maestro espiritual es hábito mental. Lo que para la cuántica es superposición de estados, para el misticismo es la infinitud de posibilidades del alma. Lo importante no es el vocabulario, sino el entendimiento práctico. Tus pensamientos son fuerzas que dan forma a la realidad. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo. Piensa en alguien que, tras años de repetir pensamientos de incapacidad, desarrolla ansiedad frente a cualquier desafío. La neurociencia dirá que ha reforzado circuitos neuronales asociados al miedo, volviéndolos dominantes en su cerebro. La espiritualidad dirá que ha sembrado semillas de inseguridad que florecen en su vida. Ambas explicaciones son válidas y complementarias. Y lo más importante, ambas coinciden en que esa persona puede transformar su realidad mediante nuevos pensamientos, nuevas prácticas, nuevas vibraciones. Lo que ayer fue miedo puede convertirse mañana en confianza, porque la mente es maleable y el universo responde a cada cambio de frecuencia. Estamos entrando en una era en la que el divorcio entre ciencia y espiritualidad deja de tener sentido. El ser humano necesita comprender con la mente y experimentar con el corazón. Necesita datos que sustenten su razón, pero también prácticas que lo conecten con su esencia. La unión de ambos caminos nos muestra que el poder invisible de los pensamientos no es una fantasía ingenua, sino una verdad respaldada tanto por la sabiduría ancestral como por la investigación moderna. Al abrazar esta integración, abrimos la puerta a una nueva manera de vivir, consciente, creadora y en profunda sintonía con el universo.
Este capítulo nos invita, entonces, a dejar atrás la dicotomía. No hay ciencia contra mística, ni razón contra fe, sino un mismo río visto desde dos orillas. La conciencia es el puente que las une. Cada pensamiento que elige sostener se convierte en energía que moldea tu cerebro, vibra en el campo cuántico y siembra semillas en el plano espiritual. Reconocer esto es despertar a tu verdadera naturaleza creadora, y a la certeza de que lo visible y lo invisible son dos caras de una misma realidad que espera ser transformada desde el interior. Capítulo 4. Creencias limitantes, los muros invisibles que bloquean tu abundancia. Si los pensamientos son semillas que germinan en la realidad, las creencias son los terrenos donde esas semillas encuentran espacio para crecer o se ven sofocadas antes de nacer. Una creencia es más que una idea pasajera, es un pensamiento reforzado tantas veces que se ha convertido en una verdad incuestionable para quien la sostiene. Y aunque muchas creencias nos impulsan a desarrollarnos y expandirnos, otras funcionan como muros invisibles que detienen nuestro crecimiento. Estas últimas son las llamadas creencias limitantes, y reconocerlas es un paso fundamental para liberar el poder invisible de la mente. La mayoría de las personas no es consciente del peso que las creencias ejercen en su vida. Creen que deciden libremente, que eligen sus metas y que su voluntad es la que dirige sus pasos. Sin embargo, debajo de la superficie consciente opera un conjunto de programas internos instalados en la infancia, heredados de la familia, la cultura y la sociedad. Esos programas determinan lo que creemos posible o imposible, merecido o prohibido. Una persona puede desear la prosperidad, pero si en su interior sostiene la creencia de que el dinero es sucio o corrupto, saboteará inconscientemente cualquier oportunidad de abundancia. Otro puede anhelar una relación amorosa, pero si cree que no es digno de ser amado, atraerá experiencias que confirmen esa falta de valor. Las creencias limitantes son como filtros que distorsionan la percepción. No vemos la realidad tal como es, sino como nos permiten verla nuestros programas internos. Alguien que sostiene la creencia de que el mundo es peligroso encontrará amenazas en cada esquina, mientras que otra persona, con la creencia de que la vida es generosa, descubrirá oportunidades en los mismos lugares. El cerebro selecciona la información que confirma lo que ya cree y descarta lo que la contradice. Este fenómeno, conocido en psicología como sesgo de confirmación, hace que nuestras creencias funcionen como profecías autocumplidas. Es importante comprender que estas limitaciones no nacieron de la nada. En algún momento, las creencias que hoy nos bloquean tuvieron un propósito. Quizás fueron adoptadas para protegernos del dolor o para encajar en nuestro entorno. Un niño que escucha repetidamente a sus padres decir que el dinero es escaso y hay que sufrir para ganarlo aprenderá esa idea como un hecho indiscutible, aunque no refleje la realidad del mundo entero. Ese mismo niño, ya adulto, puede seguir operando bajo ese mandato sin cuestionarlo, generando una vida de esfuerzo y sacrificio constante, incluso cuando existen alternativas. Lo invisible se convierte en destino simplemente porque no lo reconocemos. La buena noticia es que las creencias no son inamovibles. Así como fueron instaladas, pueden ser reemplazadas. Pero el primer paso es traerlas a la luz. Preguntarte con sinceridad cuáles son las ideas que gobiernan tu manera de ver el dinero, el amor, la salud o el éxito puede resultar incómodo, porque muchas de esas creencias están cargadas de emociones y recuerdos dolorosos. Sin embargo, solo al reconocerlas puedes empezar a debilitarlas. Una creencia pierde poder cuando deja de ser inconsciente y pasa a ser observada con claridad. Al observarla, se abre un espacio de libertad para elegir otra perspectiva. Imagina tu mente como una habitación. Durante años has decorado esa habitación con muebles heredados, algunos útiles, otros pesados e incómodos. Has aprendido a vivir con ellos, al punto de olvidar que no son tuyos. Cuando decides revisar cada rincón, descubres que muchos de esos objetos no representan lo que deseas hoy. Allí comienza el trabajo de transformación, soltar lo que ya no sirve y dar espacio a lo nuevo. Del mismo modo, cuando reconoces una creencia limitante, puedes elegir reemplazarla por otra más expansiva que sostenga tu verdadera abundancia. No basta, sin embargo, con repetir afirmaciones positivas si en lo profundo sigues sosteniendo la idea contraria.
Decir soy próspero no tendrá impacto si tu inconsciente insiste en que la prosperidad es peligrosa o que no la mereces. Para transformar una creencia limitante, es necesario trabajar en varios niveles: el mental, el emocional y el energético. En el nivel mental, cuestionas la validez de esa creencia y buscas evidencias de lo contrario. En el nivel emocional, sanas las memorias y sentimientos asociados a esa idea, liberando el dolor que la sostiene. En el nivel energético, aprendes a vibrar en coherencia con la nueva creencia, de manera que no sea solo un pensamiento, sino una experiencia sentida y vivida. Muchas veces, lo que más bloquea nuestra abundancia no es la falta de recursos externos, sino la fidelidad a creencias limitantes que nos atan al pasado. Alguien puede recibir una oportunidad laboral extraordinaria y sabotearla con miedo, porque en su interior sostiene la creencia de que no es suficiente o no está preparado. Otro puede recibir afecto sincero y rechazarlo, porque aún carga con la idea de que no merece ser amado. En estos casos, la vida ofrece abundancia, pero la mente no está lista para recibirla. Aprender a identificar y disolver esos muros invisibles es abrir la puerta para que la abundancia fluya sin obstáculos. Cada vez que transformas una creencia limitante, tu campo energético cambia. Dejas de emitir vibraciones de carencia y comienzas a emitir señales de confianza y apertura. El universo responde a esa nueva frecuencia con experiencias alineadas. La vida, que antes parecía cerrada y dura, empieza a mostrar caminos inesperados, relaciones nutritivas y oportunidades de crecimiento. La transformación interna se refleja en el exterior y comprendes que nunca fue el mundo el que te limitaba, sino las paredes invisibles que habías construido en tu propia mente. Las creencias limitantes son, en última instancia, ilusiones. Parecen muros sólidos, pero en realidad están hechas de pensamientos repetidos y emociones acumuladas. Una vez que te atreves a cuestionarlas, descubres que esos muros pueden derrumbarse con la luz de la conciencia. Y cuando caen, se revela un horizonte mucho más amplio, un terreno fértil donde sembrar pensamientos de abundancia, amor y confianza. El poder invisible de tu mente se expande en la medida en que liberas esos bloqueos, recordándote que eres más grande que cualquier creencia heredada y que tu verdadera naturaleza es ilimitada. Capítulo 5. El poder de la imaginación: sembrar imágenes mentales que se vuelven tangibles. La imaginación es uno de los dones más extraordinarios de la mente humana, aunque con frecuencia se la subestima, relegándola al mundo de los niños, de los artistas o de los soñadores. Sin embargo, lejos de ser un simple juego, la imaginación constituye una de las fuerzas más poderosas con las que contamos para transformar nuestra vida. Cada imagen que sostienes en tu interior no es un simple pasatiempo mental, es una semilla energética que, cuando se alimenta con emoción y atención, comienza a atraer las condiciones necesarias para materializarse en tu realidad. Lo que imaginas con claridad, intensidad y persistencia acaba moldeando la manera en que percibes el mundo y, en consecuencia, la manera en que actúas dentro de él. Cuando cierras los ojos y visualizas una situación, tu cerebro no distingue completamente si aquello que ves ocurre en el plano físico o solo en tu mente. La neurociencia ha demostrado que los mismos circuitos neuronales que se activan al vivir una experiencia real se encienden también al imaginarla vívidamente. Es decir, la mente procesa lo imaginado como si fuera real, generando conexiones, emociones y cambios químicos en tu cuerpo. Este fenómeno explica por qué los atletas de alto rendimiento practican visualizaciones antes de una competencia, al imaginar con detalle sus movimientos. Fortalecen las mismas rutas neuronales que usarán al ejecutar la acción en la vida real. De la misma manera, cuando imaginas tu futuro con claridad, estás entrenando a tu mente y a tu cuerpo para vivirlo. La imaginación tiene, además, un vínculo estrecho con la energía creativa del universo. Toda obra humana, desde una sinfonía hasta un edificio, desde una empresa hasta una revolución social, nació primero como una imagen en la mente de alguien. Nada de lo que existe fue creado sin pasar antes por la imaginación. En ese sentido, imaginar es un acto creador, un diálogo con lo invisible. Las tradiciones espirituales lo han entendido desde siempre. En las escuelas místicas se enseñaba que visualizar era invocar,
que sostener una imagen en la mente era dar la primera orden al universo para que esa posibilidad se organizara en el plano físico. El problema es que la mayoría de las personas usan la imaginación en su contra. En lugar de visualizar futuros deseados, imaginan escenarios de miedo, fracaso o pérdida. Ensayan mentalmente discusiones, visualizan accidentes, recrean escenas de sufrimiento. Sin darse cuenta, alimentan con su imaginación realidades que no desean vivir, pero que acaban atrayendo porque la vibración de esas imágenes repetidas impregna su campo energético. Así, la imaginación se convierte en una herramienta de creación inconsciente, responsable de muchos de los obstáculos y dolores que experimentamos. Aprender a usar la imaginación de manera consciente es entonces un paso crucial en el camino de la manifestación. No se trata de fantasear sin fundamento, sino de dirigir la mente hacia imágenes coherentes con lo que deseas experimentar, sosteniéndolas con constancia hasta que se vuelvan una nueva programación interna. Cuando imaginas un futuro de abundancia, no solo envías una señal vibratoria al universo, sino que también reprogramas tu cerebro para reconocer y aprovechar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La imaginación abre puertas internas que, tarde o temprano, se traducen en resultados externos. Imagina por un momento que tu mente es un lienzo y cada imagen que proyectas sobre él es un trazo de pintura. Si pintas constantemente escenas de escasez y fracaso, el cuadro de tu vida reflejará esas tonalidades. Si eliges, en cambio, pintar con colores de confianza, éxito y gratitud, el lienzo se llenará de posibilidades luminosas. Lo que muchas veces llamamos destino no es más que la suma de imágenes que hemos sostenido en nuestra imaginación durante años. La buena noticia es que siempre puedes cambiar el cuadro, siempre puedes tomar un nuevo pincel y decidir qué imágenes sembrar a partir de ahora. La imaginación también es una herramienta poderosa para sanar. Personas que han atravesado enfermedades han utilizado la visualización como complemento a sus tratamientos médicos, imaginando su cuerpo lleno de luz, sus órganos funcionando en armonía, sus células renovándose con fuerza. Aunque la medicina occidental aún estudia estos fenómenos con cautela, hay abundantes testimonios y estudios preliminares que sugieren que la imaginación influye de manera directa en el sistema inmunológico y en la recuperación física. Al imaginar salud, no solo generas esperanza, sino que activas procesos biológicos que favorecen la sanación. Lo mismo ocurre con las relaciones y los proyectos. Si sostienes imágenes de rechazo, difícilmente te abrirás al amor. Pero si imaginas encuentros plenos y vínculos de confianza, tu energía atraerá personas en esa frecuencia. Si piensas que el éxito es inalcanzable, actuarás con inseguridad, pero si te ves a ti mismo logrando tus metas, irradiarás la seguridad necesaria para dar pasos firmes. La imaginación, en este sentido, es una profecía silenciosa que se cumple a través de tu actitud, tu vibración y tus decisiones. El desafío es mantener la disciplina de imaginar lo que deseas, incluso cuando las circunstancias actuales parezcan contradecirte. No se trata de negar la realidad presente, sino de comprender que lo que vives hoy es fruto de imágenes pasadas y que lo que imagines ahora será la semilla del mañana. Mantener imágenes positivas en medio de la dificultad es un acto de fe y de creación consciente. Allí radica la diferencia entre quien se deja arrastrar por los eventos y quien elige ser arquitecto de su vida. La imaginación no es un simple escape de la realidad, es la herramienta que te permite diseñarla. Cuando eliges sembrar imágenes constructivas en tu mente, estás trazando caminos que tu vida seguirá tarde o temprano. Y lo más fascinante es que esta capacidad está al alcance de todos, no depende de talentos especiales ni de condiciones externas. Es un don natural, una facultad innata de la conciencia que solo espera ser reconocida y utilizada con intención. En última instancia, la imaginación es el puente entre lo invisible y lo visible. Es la chispa que enciende la creación, el terreno donde se siembran las posibilidades antes de que broten en el plano físico. Si la usas con inconsciencia, puede convertirse en una prisión de miedos y limitaciones. Si la usas con conciencia, se transforma en una aliada para manifestar abundancia, amor, salud y plenitud. La elección está en tus manos, porque la mente es un campo fértil que siempre dará frutos de acuerdo con las imágenes que decidas sembrar. Capítulo 6.
Emoción y pensamiento, la alquimia interna que abre o cierra puertas. Si los pensamientos son semillas, las emociones son el agua, el sol y la tierra que les permiten crecer. Un pensamiento aislado puede aparecer y desvanecerse sin dejar huella, pero cuando se une a una emoción intensa, adquiere fuerza y se convierte en una vibración capaz de influir en tu campo energético y en tu realidad. La verdadera creación consciente no ocurre únicamente con lo que piensas, sino con lo que sientes en lo profundo de tu ser. Es esa unión entre pensamiento y emoción lo que genera una frecuencia coherente que el universo reconoce y a la cual responde. La ciencia ha demostrado que las emociones no son simples estados subjetivos, sino respuestas bioquímicas que afectan todo el cuerpo. Cuando sientes miedo, tu cerebro libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparándote para huir o defenderte. Cuando experimentas alegría o gratitud, se liberan endorfinas y oxitocina, que fortalecen tu sistema inmunológico y mejoran tu bienestar. Cada emoción, positiva o negativa, genera cambios medibles en tu organismo. Pero más allá de los efectos físicos, las emociones impregnan tus pensamientos de una fuerza particular, multiplicando su capacidad de atraer experiencias afines. Un pensamiento de prosperidad, acompañado de una emoción de confianza y entusiasmo, se convierte en un imán poderoso. Pero ese mismo pensamiento, sostenido con miedo o duda, se debilita hasta volverse estéril. De allí que muchas personas se frustren con la práctica de afirmaciones positivas, repiten frases alentadoras, pero en su interior sienten desconfianza o ansiedad. El universo no responde a las palabras que pronuncias, sino a la vibración que emites, y esa vibración está determinada por la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Imagina por un momento a alguien que desea encontrar una relación amorosa. Puede repetir cada mañana que merece amor y que pronto llegará esa persona especial, pero si en lo profundo siente soledad, miedo al rechazo o resentimiento por experiencias pasadas, su vibración será incoherente. Esa incoherencia es como enviar señales contradictorias al universo, que al final se traducen en resultados confusos. En cambio, cuando el pensamiento de amor se acompaña con una emoción de apertura, gratitud y confianza, la señal se vuelve clara y el universo responde en consecuencia. Este principio también explica por qué los recuerdos emocionales tienen tanto peso en nuestras vidas. Una experiencia dolorosa vivida con intensidad deja una huella profunda en la mente y cada vez que recordamos ese hecho, revivimos las emociones asociadas. De esta manera, seguimos alimentando pensamientos cargados de tristeza, miedo o rencor, que se proyectan hacia el presente y el futuro. La mente se convierte en un círculo vicioso donde la emoción refuerza el pensamiento y el pensamiento vuelve a despertar la emoción. Salir de ese círculo implica aprender a resignificar las memorias y a generar nuevas emociones que acompañen a pensamientos más expansivos. La alquimia interna entre pensamiento y emoción puede abrir o cerrar puertas de manera sorprendente. Piensa en una entrevista de trabajo. Si entras con pensamientos de duda y emociones de inseguridad, tu lenguaje corporal y tu tono de voz transmitirán esa vibración, lo que reducirá tus posibilidades de éxito. Si, en cambio, entras con pensamientos de confianza y emociones de entusiasmo genuino, irradiará seguridad y esa energía tendrá un impacto en quienes te rodean. En muchos casos, no son las palabras ni los currículums los que determinan los resultados, sino la vibración que se transmite a través de la coherencia entre mente y corazón. La práctica de la coherencia emocional es una herramienta esencial para fortalecer esta alquimia. No se trata de negar emociones incómodas ni de fingir alegría cuando no las sientes, sino de aprender a reconocerlas, aceptarlas y transformarlas. La respiración consciente, la meditación y la gratitud son prácticas que ayudan a regular el sistema emocional, creando un estado interno más armónico. Cuando logras mantener pensamientos positivos acompañados de emociones de calma y confianza, tu vibración se eleva y tu capacidad de manifestar se expande. El corazón desempeña un papel clave en este proceso. Diversos estudios han mostrado que el corazón no es solo una bomba que impulsa sangre, sino también un centro de inteligencia que emite su propio campo electromagnético, mucho más fuerte que el del cerebro. Este campo se expande varios metros alrededor del cuerpo y está directamente influido por las emociones. Cuando sientes amor, gratitud o compasión,
tu corazón emite una frecuencia coherente que afecta tu cuerpo, tu mente y tu entorno. Esa frecuencia, unida a pensamientos claros, crea una vibración poderosa que se proyecta hacia el universo. Por eso se dice que el corazón es el puente entre el mundo material y el espiritual. Pensar desde la mente sin involucrar al corazón es como sembrar sin regar. Sentir intensamente sin dirección mental es como regar sin tener semillas. Solo cuando ambos trabajan en unidad surge la verdadera alquimia creadora. El pensamiento dirige la intención y la emoción aporta la energía. Juntos, forman la fórmula que abre puertas y transforma realidades. El reto es aprender a cultivar emociones que fortalezcan los pensamientos que elegimos sostener. Si decides imaginar un futuro de abundancia, acompáñalo con emociones de gratitud anticipada, como si ya lo estuvieras viviendo. Si deseas atraer amor, siembra pensamientos de apertura y acompáñalos con emociones de ternura y alegría. Al practicar esta coherencia día tras día, tu vibración se vuelve cada vez más clara y poderosa, y el universo responde en la misma sintonía. En última instancia, la unión de pensamiento y emoción es un recordatorio de que no somos máquinas racionales ni seres únicamente sentimentales. Somos alquimistas de la conciencia, capaces de unir mente y corazón para crear realidades más plenas. Cada vez que eliges un pensamiento y lo nutres con la emoción adecuada, estás moldeando tu campo energético y, con él, las experiencias que atraerás. Esa es la verdadera magia, no esperar a que la vida cambie para sentirte distinto, sino sentir ahora lo que quieres vivir para abrir la puerta a que suceda. Capítulo 7. La fuerza de la atención, en donde enfocas tu mente, florece tu vida. La atención es una de las facultades más poderosas del ser humano y, paradójicamente, una de las menos comprendidas. Allí donde diriges tu mirada interior, allí crece tu realidad. La atención es como la luz de una linterna en medio de la oscuridad, ilumina lo que enfoca y deja en sombra lo que no contempla. De la misma manera, lo que eliges atender se fortalece, cobra vida y se expande en tu experiencia. Aquello a lo que no prestas atención se marchita o simplemente desaparece de tu campo de percepción. Comprender esta dinámica es reconocer que tu vida está moldeada en gran medida por la calidad y la dirección de tu atención. Cada día recibes miles de estímulos. Noticias, conversaciones, recuerdos, preocupaciones, imágenes, proyectos, todo compite por captar tu atención. Sin embargo, tu mente no puede procesar todo de manera consciente. Selecciona una pequeña parte y la ilumina con su foco. Esa elección, que a menudo se da de manera automática, define cómo interpretas la realidad. Dos personas pueden vivir la misma situación y tener experiencias completamente opuestas porque cada una eligió enfocar su atención en aspectos distintos. Una puede fijarse en la oportunidad, otra en el obstáculo. Una puede ver belleza, otra solo problemas. La atención es el filtro que determina lo que existe para ti. La ciencia ha demostrado que la atención tiene el poder de modificar el cerebro. Al concentrarte repetidamente en un pensamiento o en una actividad, fortaleces las conexiones neuronales asociadas. Esto significa que lo que atiendes se convierte en un hábito mental cada vez más fuerte. Si tu atención está dominada por la preocupación, entrenas a tu cerebro para volver más fácilmente a la preocupación. Si la diriges hacia la gratitud, fortaleces los circuitos de la alegría. Tu atención es como un músculo, se desarrolla en la dirección que eliges ejercitarlo. El universo responde de manera semejante. Allí donde pones tu atención, envías energía. Esa energía vibra en el campo que te rodea y atrae experiencias acordes. Si tu foco está siempre en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que duele, esa vibración atraerá más de lo mismo. Si eliges enfocar en lo que ya funciona, en lo que te inspira y en lo que deseas, tu campo se alinea con frecuencias más elevadas. La vida no responde a tus deseos esporádicos, sino a la vibración constante de tu atención. El problema es que hemos sido educados para dispersar la atención. La sociedad actual está diseñada para capturarla y fragmentarla. Publicidad, redes sociales, noticias alarmantes y estímulos visuales y sonoros buscan apropiarse de tu foco.
El resultado es una mente saturada, incapaz de sostener la concentración en lo esencial. Esta dispersión debilita tu poder creador, porque una atención dividida carece de la fuerza necesaria para materializar. Para recuperar tu poder, necesitas aprender a entrenar tu atención, a elegir deliberadamente dónde colocas tu energía y a sostenerla con disciplina. Imagina la atención como el sol que nutre a las plantas. Si ese sol brilla de manera difusa y cambiante, la planta apenas crece. Pero si la luz se concentra de manera constante, la planta florece con fuerza. Así ocurre con tus proyectos, tus sueños y tus relaciones. Lo que atiendes crece. Si atiendes la queja, crecerá la queja. Si atiendes el amor, crecerá el amor. Si atiendes la abundancia, crecerá la abundancia. La atención es la llave que abre o cierra el flujo de energía hacia cada aspecto de tu vida. Un ejemplo sencillo lo confirma. Piensa en un día en que decidiste enfocarte en algo que agradeces. Quizás notaste detalles que normalmente pasas por alto, el sol entrando por la ventana, una palabra amable de alguien cercano, la oportunidad de respirar profundamente. Ese día, tu experiencia se llenó de matices positivos. En cambio, recuerda un día en que tu atención estuvo centrada en un problema. Todo parecía más pesado, cualquier inconveniente menor se convirtió en una carga y la vida pareció volverse hostil. La diferencia no estuvo en la realidad externa, sino en el foco de tu atención. La práctica de dirigir la atención de manera consciente es un entrenamiento que transforma. Al principio puede resultar difícil, porque la mente está habituada a divagar. Sin embargo, con constancia, aprendes a redirigirla cada vez que se distrae. Una forma poderosa de hacerlo es a través de la meditación, que no es más que el arte de entrenar la atención para volver al presente una y otra vez. Otra práctica es la gratitud, que enseña a enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que falta. Ambas fortalecen tu capacidad de sostener el foco en lo que deseas, en vez de perderlo en lo que temes. La atención también tiene un papel crucial en las relaciones. Cuando realmente prestas atención a alguien, esa persona se siente vista y valorada. La calidad de tus vínculos mejora no por lo que dices, sino por el nivel de presencia que ofreces. En cambio, cuando tu atención está fragmentada, aunque estés físicamente presente, la conexión se debilita. La energía sigue la atención, y esa energía construye o destruye la calidad de tus interacciones humanas. Vivir de manera consciente significa, en gran parte, aprender a gobernar tu atención. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de elegir de manera deliberada donde pones tu luz. Allí florece tu vida. Cada vez que te descubras atrapado en preocupaciones estériles, tienes la posibilidad de redirigir tu foco hacia lo que te fortalece. Cada vez que notes que tu mente se dispersa en distracciones, puedes regresar al presente y recordar lo que es esencial. La atención es una brújula que te muestra hacia dónde se dirige tu energía y, en consecuencia, tu destino. En última instancia, la fuerza de la atención es el recordatorio de que eres co-creador de tu vida en cada instante. Nada externo puede controlar completamente tu foco si aprendes a cultivarlo. Lo que atiendes hoy se convierte en la semilla de lo que vivirás mañana. Y la pregunta que surge es simple pero poderosa: ¿en qué elijo enfocar mi atención? La respuesta a esa pregunta está moldeando, ahora mismo, la realidad que experimentarás en el futuro. Capítulo 8. Visualización creativa: cómo diseñar mentalmente tu futuro deseado. La visualización creativa es una de las herramientas más poderosas para materializar lo que deseas. No es simplemente fantasear ni dejarse llevar por ilusiones pasajeras, sino un proceso consciente y deliberado de imaginar con detalle, emoción y persistencia el futuro que quieres vivir. Cada imagen mental que sostienes con claridad se convierte en un plano invisible que comienza a organizar la energía de tu vida, atrayendo circunstancias y oportunidades que resuenan con esa visión. Visualizar es sembrar, es anticipar la realidad con tanta fuerza que el universo, tarde o temprano, responde en la misma frecuencia. Desde siempre, la humanidad ha utilizado la visualización sin darle ese nombre. Los cazadores primitivos se imaginaban la presa antes de salir en busca de ella, los guerreros se visualizaban victoriosos antes de entrar en batalla,
Los sabios meditaban en símbolos que representaban estados de conciencia elevados. Hoy, atletas de élite y artistas reconocen que gran parte de su éxito proviene de practicar en la mente lo que luego realizan en el mundo físico. Cuando visualizas, tu cerebro activa las mismas áreas que cuando ejecutas la acción real, creando un entrenamiento invisible que prepara tu cuerpo, tu mente y tu campo energético para recibir lo que imaginas. El poder de la visualización creativa radica en la coherencia entre imagen y emoción. No basta con proyectar una película mental como si fuera una ficción. Es necesario sentirla como si ya estuviera ocurriendo. Cuando te imaginas logrando una meta y sientes la emoción de haberla alcanzado, tu vibración se eleva y envías una señal clara al universo. Esa emoción es el combustible que transforma una simple imagen en una frecuencia poderosa. Así como el arquitecto necesita un plano antes de construir, tú necesitas un mapa mental cargado de emoción para guiar a la vida hacia la forma que deseas. El error más común es pensar que visualizar significa controlar cada detalle del futuro. La visualización creativa no es un intento de manipular la realidad, sino una manera de sintonizarte con la vibración de lo que deseas. Se trata de imaginar lo que quieres en su esencia, no de aferrarte a cómo o cuándo debe llegar. Si imaginas abundancia, no necesitas decidir de qué forma exacta aparecerá. Si imaginas amor, no hace falta que inventes a la persona precisa que debe encarnar ese vínculo. El universo tiene caminos infinitos para responder y tu tarea no es limitarlo con exigencias, sino abrirte con confianza a la frecuencia que ya sembraste en tu mente. Un ejemplo sencillo es el de alguien que desea un nuevo hogar. Puede visualizarse entrando por la puerta, sintiendo el olor de los espacios recién pintados, disfrutando la comodidad de cada rincón. Esa persona puede imaginar la alegría de compartir momentos en ese lugar, la calma de descansar en su habitación, la gratitud de sentir que finalmente habita el espacio ideal. No importa si no sabe todavía dónde está esa casa ni cómo pagará por ella. Lo importante es sembrar la imagen y, sobre todo, la emoción que la acompaña. Esa vibración generará apertura para notar oportunidades, tomar decisiones y atraer circunstancias que antes parecían invisibles. La visualización creativa también puede aplicarse en situaciones cotidianas. Antes de una conversación importante, puedes visualizarte tranquilo y seguro, expresando con claridad lo que sientes. Antes de un examen o una entrevista, puedes imaginarte resolviendo con éxito cada reto. Estas prácticas no solo preparan tu mente, sino que reducen la ansiedad y fortalecen tu confianza. El simple hecho de haber ensayado en tu interior te da una sensación de familiaridad que influye en tu desempeño real. La vida comienza a fluir con más armonía cuando tu mente ya ha recorrido los caminos que deseas transitar. El secreto está en la constancia. Una visualización realizada una sola vez puede inspirar, pero no genera una transformación profunda. Para que la mente acepte una nueva imagen como posible y la convierta en un programa interno, necesita repetición. Así como se entrena un músculo con ejercicio diario, la imaginación también requiere práctica. Dedicar unos minutos cada día a visualizar tu futuro deseado con emoción genuina es suficiente para empezar a reprogramar tu mente. Poco a poco, esa imagen se vuelve tan real para tu interior que deja de ser una posibilidad lejana y comienza a sentirse inevitable. La visualización creativa, además, abre la puerta a la intuición. Cuando sostienes una imagen con claridad, tu mente subconsciente comienza a trabajar en silencio, conectando ideas, generando soluciones y atrayendo sincronicidades. A veces, de manera inesperada, aparece la persona adecuada, surge la información precisa o se abre la oportunidad justa que parecía imposible. Esto no ocurre por casualidad, sino porque tu campo energético se ha alineado con la vibración de lo que imaginas. Lo que en otro momento habría pasado desapercibido, ahora resuena contigo y se manifiesta. Es importante también reconocer que la visualización no sustituye la acción. No basta con imaginar sin dar pasos concretos. La visualización crea el terreno fértil, pero eres tú quien siembra con decisiones y acciones diarias. Lo que cambia es que, al practicar la visualización, tus acciones nacen de la confianza en lugar del miedo.
En lugar de moverte a ciegas, avanzas guiado por un mapa interno que te da dirección y claridad. La unión de visualización y acción coherente es la fórmula que transforma los sueños en realidades. La visualización creativa es, en última instancia, un recordatorio de que tu mente es una pantalla donde puedes proyectar la vida que deseas. Si la dejas encendida en imágenes de preocupación, tu futuro se teñirá de sombras. Si eliges proyectar escenas de amor, abundancia y plenitud, tu vida comenzará a reflejar esas imágenes. No es un truco ni un simple optimismo ingenuo, sino un principio universal. Lo que sostienes en tu interior termina reflejándose en tu exterior. La pregunta, entonces, no es si estás visualizando o no, sino qué imágenes estás eligiendo sostener. Porque quieras o no, siempre estás imaginando, y esas imágenes están creando tu mañana. Capítulo 9. Afirmaciones y decretos, el arte de reprogramar la mente con palabras poderosas. Las palabras son mucho más que sonidos que articulamos para comunicarnos. Cada palabra es un símbolo cargado de significado, una vibración que influye en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales han reconocido el poder creador del verbo. Se ha dicho que al principio fue la palabra, que el mundo se sostuvo en decretos divinos y que lo que se pronuncia con convicción adquiere fuerza en el plano invisible. Hoy comprendemos que, en el ámbito personal, las palabras que repetimos de manera consciente o inconsciente se convierten en programas que moldean la realidad. Las afirmaciones y los decretos son, por lo tanto, herramientas para dirigir ese poder de manera deliberada y reprogramar la mente en sintonía con la vida que deseamos. Una afirmación es una frase positiva que describe la realidad que queremos vivir como si ya fuera presente. Al repetirla de manera constante, nuestra mente va sustituyendo viejas creencias limitantes por nuevas creencias expansivas. El secreto está en que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, sino entre lo que se repite con fuerza y lo que se descarta. Una frase repetida una y otra vez, acompañada de emoción, se convierte en un nuevo código que la mente integra como verdad. Así, el no puedo se transforma en tengo la capacidad, el no merezco en soy digno, en la vida es difícil en la vida me apoya. Los decretos son aún más potentes porque no solo afirman, sino que declaran con autoridad una realidad. Mientras que una afirmación puede decir estoy abierto a la abundancia, un decreto dirá yo soy abundancia aquí y ahora. El decreto se pronuncia como una orden vibratoria al universo, como un mandato que reconoce nuestra condición de creadores conscientes. No es un deseo ni una súplica, sino la expresión de una certeza. Por eso se utilizan en voz firme, con claridad y confianza, sabiendo que lo pronunciado ya está sembrado en el campo energético y que encontrará el camino para manifestarse. El poder de las afirmaciones y decretos no reside solo en las palabras, sino en la emoción y la convicción con que se pronuncian. Una afirmación vacía, repetida mecánicamente, difícilmente tendrá impacto. Pero una afirmación sentida, acompañada de imágenes mentales y de gratitud anticipada, se convierte en un mensaje coherente y poderoso. La mente consciente repite, el subconsciente absorbe y el universo responde. Es un proceso de alineación donde pensamiento, palabra y emoción trabajan juntos para crear una nueva frecuencia. Imagina a alguien que durante años se repite a sí mismo frases negativas como soy un fracaso, nunca tengo suerte o nadie me quiere. Sin darse cuenta, esas frases se convierten en decretos inconscientes que programan su mente y su vida. Cada vez que ocurre una dificultad, el subconsciente lo interpreta como una confirmación de esas creencias. En cambio, si esa persona comienza a reemplazar esas frases por afirmaciones de valor y confianza, aunque al principio no las sienta del todo ciertas, poco a poco irá reprogramando su percepción. Con el tiempo, la vibración cambia y las experiencias empiezan a alinearse con los nuevos decretos. La repetición constante es clave. Así como un río erosiona la roca al pasar una y otra vez, las palabras repetidas graban surcos en la mente. Por eso es importante elegir con cuidado qué afirmaciones sostener. No basta con decirlas una sola vez, del mismo modo que no basta con plantar una semilla y olvidarse de regarla. Se requiere constancia, paciencia y la certeza de que cada repetición fortalece un nuevo camino neuronal y una nueva vibración energética.
El momento en que más impacto tienen las afirmaciones es cuando la mente está relajada, como justo antes de dormir o al despertar. En esos instantes, la mente consciente se encuentra menos activa y el subconsciente está más receptivo. Repetir afirmaciones en esos momentos facilita que penetren con mayor fuerza. También resulta poderoso escribirlas, leerlas en voz alta frente a un espejo o acompañarlas de música y respiración consciente. Lo importante es que la práctica se convierta en un ritual que te recuerde cada día la realidad que eliges crear. Las afirmaciones y decretos no sustituyen la acción, pero la inspiran y la dirigen. Cuando repites yo merezco prosperidad y la recibo con gratitud, no solo estás sembrando esa idea en tu mente, también estás entrenando tu actitud. Esa certeza te llevará a actuar con más confianza, a abrirte a oportunidades que antes ignorabas y a tomar decisiones más alineadas con tu visión de abundancia. El cambio comienza en el interior, pero se manifiesta en actos concretos que transforman tu vida cotidiana. Un aspecto fundamental es el lenguaje que usamos en lo cotidiano. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos saboteamos con frases negativas: me muero de miedo, estoy destruido, todo me sale mal. Estas expresiones, aunque se digan en broma, tienen un impacto en el subconsciente. Las palabras crean mundos y es necesario ser conscientes de cuáles construimos día tras día. Cambiar ese lenguaje por expresiones de fortaleza y gratitud es una manera de limpiar el campo energético de mensajes contradictorios y de fortalecer los decretos positivos que elegimos sostener. La práctica de afirmaciones y decretos es, en última instancia, un acto de amor propio. Es recordarte quién eres realmente y elegir conscientemente las verdades que deseas encarnar. No se trata de engañarte, sino de despertar a la realidad más amplia de tu ser, que siempre ha sido abundante, digno y capaz. Cuando pronuncias palabras de poder, te conectas con esa verdad y la traes al presente, incluso si tus circunstancias actuales parecen contradecirla. Con el tiempo, la vida comienza a alinearse con esa vibración y lo que parecía un simple ejercicio de palabras se convierte en una experiencia tangible. Al comprender el poder del verbo, dejamos de hablar de manera inconsciente y comenzamos a usar las palabras como herramientas de creación. Cada afirmación es una semilla que reprograma la mente, cada decreto es una orden que abre caminos en el universo. Lo que hoy eliges pronunciar con fe y claridad se convertirá en la realidad que mañana vivirás. Por eso, cada vez que hables, recuerda que no solo estás comunicándote, estás creando. Capítulo 10. Gratitud como frecuencia creadora, agradecer antes de recibir. La gratitud es una de las vibraciones más elevadas que puede sostener la conciencia humana. No se trata solo de un sentimiento agradable ni de un gesto de cortesía aprendido desde la infancia, sino de una fuerza creadora capaz de transformar la manera en que experimentamos la vida. Cuando agradeces, abres tu mente y tu corazón a la percepción de la abundancia ya presente, y al hacerlo, emites una frecuencia que atrae aún más motivos para agradecer. Agradecer no es un acto pasivo, es una declaración de confianza en la vida y en el universo, un reconocimiento de que ya estás recibiendo incluso antes de que lo visible se materialice. La mayoría de las personas suele pensar en la gratitud como una respuesta a algo que ocurre. Si recibimos un regalo, agradecemos. Si alguien nos ayuda, damos gracias. Si logramos un objetivo, nos sentimos agradecidos. Esta forma de gratitud es valiosa, pero limitada, porque depende de circunstancias externas. La verdadera gratitud creadora va más allá, es la capacidad de agradecer de antemano, de vibrar en gratitud aunque aún no tengas pruebas tangibles de aquello que deseas. Esta actitud transforma radicalmente tu energía porque demuestra al universo que confías plenamente en que lo que has sembrado en tu mente y en tu corazón ya está en camino. Cuando agradeces por adelantado, estás alineando tus pensamientos y emociones con la certeza de que tu deseo es posible y real. En lugar de vibrar en carencia o en ansiedad, vibras en abundancia y plenitud. Es como si dijeras al universo: confío en ti, confío en mí, y sé que lo que he imaginado ya existe en el plano invisible. Esa certeza abre puertas que el miedo o la duda mantienen cerradas. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales insistan en el agradecimiento como práctica central, porque a través de él se establece una relación directa con el flujo creador.
La ciencia también ha comenzado a explorar los efectos de la gratitud. Diversos estudios en psicología positiva han mostrado que quienes practican la gratitud regularmente experimentan menos estrés, más optimismo y mejores relaciones. El simple hecho de escribir cada día 3 cosas por las que te sientes agradecido puede modificar tu estado emocional y tu manera de percibir la vida. Esto se debe a que la gratitud activa circuitos neuronales relacionados con la recompensa y la satisfacción, reentrenando el cerebro para enfocarse en lo positivo. Al hacerlo, reduces la atención al miedo y a la carencia, y entrenas a tu mente para encontrar oportunidades en lugar de obstáculos. La gratitud no solo cambia tu estado interno, también cambia la manera en que interactúas con el mundo. Una persona agradecida irradia una energía distinta, más abierta, más receptiva. Esa energía atrae personas, experiencias y circunstancias que resuenan con ella. En cambio, alguien atrapado en la queja constante emite una vibración que repele y bloquea. A veces creemos que los problemas externos generan amargura, pero en muchos casos es la actitud de desagradecimiento la que perpetúa los problemas. Al agradecer, interrumpes ese círculo vicioso y comienzas a crear un nuevo patrón vibratorio. Practicar la gratitud no significa ignorar las dificultades ni fingir que todo es perfecto. Significa elegir poner tu atención en aquello que ya tienes y que merece ser valorado. Siempre habrá motivos para agradecer, la vida misma, la capacidad de respirar, una amistad, un aprendizaje, una oportunidad. Al enfocarte en lo que ya está presente, cultivas una sensación de plenitud que te permite enfrentar los desafíos desde un estado más elevado. Y desde ese estado, las soluciones aparecen con más claridad y los caminos se abren con mayor fluidez. El poder de la gratitud anticipada es aún mayor. Imagina que deseas un nuevo proyecto, una relación o una mejora en tu salud. En lugar de esperar a que ocurra para agradecer, comienza a agradecer ahora, como si ya estuviera sucediendo. Siente en tu corazón la alegría de recibirlo, da gracias con sinceridad por ello y confía en que el universo está organizando todo para que se manifieste. Esta práctica te coloca en la misma frecuencia vibratoria de tu deseo, y al hacerlo, acelera su manifestación. Agradecer de antemano es un acto de fe y de creación consciente, una manera de declarar que lo invisible ya está sembrado y que lo visible pronto florecerá. La gratitud también fortalece las relaciones humanas. Cuando agradeces a alguien de manera sincera, reconoces su valor y lo haces sentir visto. Ese gesto crea vínculos de confianza y armonía. En cambio, cuando das por sentado lo que recibes, generas distancia y frialdad. La gratitud transforma las dinámicas porque convierte lo ordinario en extraordinario. Un mismo día puede ser vivido como rutinario o como bendecido, dependiendo de cuánto agradezcas en él. La vida se enriquece no tanto por lo que tienes, sino por la actitud con la que lo recibes. Un ejercicio poderoso consiste en cerrar los ojos cada noche y repasar mentalmente todo aquello por lo que puedes dar gracias. No importa cuán difícil haya sido el día, siempre encontrarás motivos, por pequeños que parezcan. Al hacerlo, entrenas tu mente para descansar en gratitud y te despiertas al día siguiente con una vibración más ligera y abierta. Con el tiempo, esta práctica transforma no solo tus noches y mañanas, sino la manera en que percibes la totalidad de tu existencia. En última instancia, la gratitud es el lenguaje de la abundancia. Quien agradece reconoce que la vida ya está llena de regalos, visibles e invisibles. Esa actitud lo convierte en receptor natural de más bendiciones, porque su frecuencia vibratoria coincide con la del universo generoso. La gratitud cierra las puertas de la carencia y abre las puertas de la plenitud. Cuando eliges agradecer antes de recibir, no solo honras el presente, también creas el futuro. Y descubres que la vida nunca dejó de darte, solo esperaba que abrieras los ojos para verlo. Capítulo 11. La meditación como puente, aquietar la mente para abrir el canal creador. La meditación ha acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales como un arte de silencio, contemplación y conexión. No pertenece a una religión ni a una cultura específica, aunque cada tradición la haya adaptado a su propio lenguaje y símbolos. Más allá de esas formas,
La esencia de la meditación es simple, detener el ruido mental para abrir un espacio de claridad en el que la conciencia puede reconocerse a sí misma. En ese espacio silencioso se despierta una conexión profunda con la vida, con la energía universal y con el poder creador que habita en cada ser humano. Vivimos en una época en la que la mente rara vez se detiene. Saltamos de una preocupación a otra, revisamos constantemente mensajes, consumimos noticias, pensamos en el pasado o anticipamos el futuro. Esta actividad constante genera cansancio, ansiedad y desconexión. La meditación surge como un bálsamo que nos recuerda que no somos nuestros pensamientos, que existe un lugar interno de calma al que podemos regresar en cualquier momento. Ese regreso no solo trae paz, sino que reordena la energía y abre el canal para crear desde un estado más elevado de conciencia. La ciencia ha estudiado con atención los efectos de la meditación y ha encontrado resultados sorprendentes. Practicarla de manera regular reduce los niveles de estrés, fortalece el sistema inmunológico, mejora la concentración y favorece estados de bienestar. A nivel cerebral, la meditación modifica la estructura del córtex prefrontal y del hipocampo, áreas relacionadas con la regulación emocional y la memoria. Además, incrementa la coherencia entre los hemisferios cerebrales y fortalece las ondas alfa, asociadas a la calma y la creatividad. Estos hallazgos confirman lo que los sabios intuían: al aquietar la mente, no solo encontramos paz, sino que transformamos nuestro cuerpo y nuestra capacidad de crear. La meditación no consiste en dejar la mente en blanco, como muchos creen, sino en observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Es como sentarse a la orilla de un río y mirar cómo el agua fluye. Los pensamientos aparecen y desaparecen, pero no necesitamos nadar en ellos ni luchar contra la corriente. Con el tiempo, esa observación desapegada nos da libertad. Ya no somos esclavos de las voces internas que repiten miedos y dudas, sino testigos conscientes que eligen qué pensamientos alimentar. Esa elección consciente es lo que abre el puente hacia la creación deliberada. Cuando meditamos, entramos en contacto con un nivel más profundo de la mente, un estado en el que se disuelve la separación entre el yo y el universo. Es allí donde las ideas más creativas emergen, donde la intuición se despierta y donde podemos sembrar intenciones con mayor poder. En el estado meditativo, el subconsciente está más receptivo, lo que significa que cualquier imagen, afirmación o deseo que sostengamos en ese momento se graba con más facilidad y fuerza. Por eso muchas tradiciones combinan la meditación con prácticas de visualización o decretos. La calma interior amplifica la vibración de lo que sembramos. La meditación también nos ayuda a limpiar la mente de creencias limitantes y emociones acumuladas. Al observar sin juicio lo que surge, permitimos que memorias y sensaciones estancadas se liberen de manera natural. Cada sesión de silencio es una oportunidad de vaciar la mente de cargas viejas y abrir espacio para nuevas posibilidades. Ese espacio vacío es fértil, allí germinan los pensamientos más claros y las intenciones más puras. Al entrenarnos en regresar una y otra vez a ese estado, vamos fortaleciendo un canal de conexión con lo divino que habita en nosotros. Un aspecto esencial de la meditación es su capacidad de traer presencia. La mente suele vagar entre pasado y futuro, pero la vida solo ocurre en el presente. Meditar es anclar la conciencia en el ahora, en la respiración, en el latido del corazón, en la sensación de estar vivo en este instante. Esa presencia no solo reduce la ansiedad, también nos devuelve al único lugar desde donde podemos crear de manera real, el aquí y el ahora. Al vivir más presentes, dejamos de repetir inconscientemente viejos patrones y comenzamos a responder con mayor conciencia a cada situación. La práctica no requiere condiciones especiales ni retiros prolongados en montañas lejanas. Basta con dedicar unos minutos al día a sentarse en silencio, cerrar los ojos, respirar profundamente y observar. Lo importante no es la duración, sino la constancia. Con el tiempo, incluso unos pocos minutos diarios generan cambios profundos. El hábito de aquietar la mente fortalece la claridad y la conexión interior, recordándonos que no necesitamos escapar del mundo para encontrar paz, porque la paz es un estado que cultivamos dentro. La meditación, entonces, es un puente.
Un puente entre la mente dispersa y la mente enfocada, entre el yo pequeño y la conciencia infinita, entre la preocupación y la creación consciente. Es el espacio en el que recordamos que somos más que pensamientos y emociones pasajeras, que en lo profundo existe una fuente de calma y poder siempre disponible. Al cruzar ese puente con regularidad, aprendemos a vivir desde un estado más elevado, a relacionarnos con la vida con más claridad y a manifestar desde una vibración de coherencia y plenitud. En última instancia, meditar es un acto de amor propio. Es regalarte momentos de silencio para recordar quién eres, para reconectar con tu esencia y para abrirte al diálogo con el universo. Desde ese espacio, tus pensamientos dejan de ser ruido y se convierten en herramientas conscientes de creación. Tu vida deja de estar dominada por la inercia y comienza a fluir en armonía con tu verdadera naturaleza. El poder invisible de tus pensamientos encuentra en la meditación el terreno fértil para desplegarse, porque en el silencio reconoces la fuerza creadora que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 12. Sintonizar con la abundancia, prosperidad, amor y salud como estados naturales. La abundancia no es un privilegio reservado a unos pocos, ni un golpe de suerte que aparece de manera azarosa en la vida de ciertas personas. La abundancia es un estado natural, una frecuencia vibratoria que existe en todo el universo y que está disponible para quien aprende a sintonizar con ella. Basta con observar la naturaleza para comprenderlo. Un árbol no da un solo fruto, sino cientos. Una planta no produce una sola semilla, sino miles. El río no se conforma con unas gotas, sino que fluye generosamente hacia el mar. La vida, en su esencia, es abundancia en expansión constante. Si en nuestra experiencia humana nos sentimos limitados, carentes o atrapados en la escasez, no es porque la abundancia no exista, sino porque hemos perdido la conexión con esa frecuencia. Sintonizar con la abundancia significa reconocer que el universo es un campo ilimitado de posibilidades y que nuestra mente es la antena que capta o bloquea esas posibilidades. Si tu atención está centrada en la falta, si tus pensamientos repiten constantemente que no tienes suficiente o que es difícil recibir, tu antena vibratoria se ajusta a la frecuencia de la carencia. Entonces, por más oportunidades que existan a tu alrededor, no podrás percibirlas ni aprovecharlas. Pero cuando eliges enfocarte en la plenitud, en lo que ya tienes y en lo que deseas experimentar, tu vibración cambia y comienzas a atraer experiencias acordes. La abundancia no se busca afuera, se activa adentro. Este principio se aplica en todas las áreas de la vida. La prosperidad económica no depende únicamente de trabajar más horas ni de esforzarte hasta el agotamiento. Depende en gran medida de tu relación interna con el dinero y con el valor que te das a ti mismo. Si crees que el dinero es escaso, difícil de obtener o reservado a otros, tu vibración bloqueará la prosperidad. Pero si reconoces que el dinero es una forma de energía que fluye hacia quienes están abiertos a recibirla y a compartirla, comienzas a atraer nuevas fuentes de ingreso y oportunidades. No es magia ni casualidad, es la coherencia entre tu vibración interna y lo que se manifiesta externamente. En el ámbito del amor ocurre lo mismo. Muchas personas buscan desesperadamente relaciones plenas sin darse cuenta de que la primera sintonía debe ocurrir dentro de ellas. Quien vive en desamor consigo mismo, quien se critica constantemente o se siente indigno, difícilmente atraerá vínculos amorosos sanos. La vibración que emite será de necesidad, de carencia o de inseguridad, y esa vibración atraerá experiencias en la misma frecuencia. Cuando aprendes a amarte, a respetarte y a valorar tu propio ser, tu campo energético cambia. Entonces, el amor que deseas comienza a reflejarse en las relaciones que aparecen en tu vida, no porque hayas forzado nada, sino porque al elevar tu vibración te alineaste con esa frecuencia. La salud también es un estado de abundancia. No se trata solo de ausencia de enfermedad, sino de vitalidad, equilibrio y energía expansiva. El cuerpo humano está diseñado para sanar y regenerarse de manera natural, pero muchas veces lo bloqueamos con pensamientos de temor, con emociones reprimidas o con hábitos dañinos. Cuando nos identificamos con la enfermedad y la repetimos como parte de nuestra identidad, reforzamos esa vibración. En cambio, cuando comenzamos a agradecer por cada parte del cuerpo que funciona bien, a imaginarlo lleno de energía y a nutrirlo con pensamientos de confianza, la frecuencia cambia.
Esa nueva vibración favorece la recuperación y atrae experiencias relacionadas con la salud. El poder invisible de la mente no sustituye a la medicina, pero la complementa al crear el terreno energético para que el cuerpo florezca. La clave para sintonizar con la abundancia es cultivar la coherencia vibratoria en el día a día. No basta con desear prosperidad, amor o salud si la mayor parte del tiempo sostienes pensamientos de carencia, rechazo o temor. Necesitas entrenar tu mente y tu corazón para vibrar en la frecuencia de aquello que quieres experimentar. Esto significa practicar la gratitud por lo que ya tienes, imaginar con claridad lo que deseas, afirmar con convicción que eres digno de recibirlo y, sobre todo, sentir de antemano la emoción de esa abundancia en tu vida. La emoción es el lenguaje que abre las puertas del universo. Un aspecto esencial es soltar la creencia de que recibir abundancia significa quitarle algo a los demás. El universo no funciona con un sistema limitado de recursos en el plano energético. La abundancia es expansiva y compartida. Cuanto más recibes y agradeces, más puedes dar, y cuanto más das, más se abre el flujo para recibir. Esta circulación es natural y rompe con la mentalidad de escasez que tanto daño ha causado. Entender la abundancia como flujo y no como acumulación es alinearse con la verdadera frecuencia creadora. También es importante reconocer que la abundancia no siempre se manifiesta de la forma que imaginamos. A veces pedimos prosperidad y llega como una idea creativa en lugar de dinero inmediato. A veces pedimos amor y llega primero como la oportunidad de sanar heridas internas antes de que aparezca una relación. A veces pedimos salud y el universo nos invita a cambiar hábitos o a escuchar más a nuestro cuerpo. Sintonizar con la abundancia requiere confianza y apertura para reconocer que la vida responde, aunque no siempre de la manera que esperamos. En última instancia, la abundancia es un estado de conciencia. No se trata de tener más, sino de reconocer que ya eres más. No depende de acumular, sino de conectarte con la plenitud que ya habita en ti y en el universo. Al recordar esto, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo disponible dentro. La prosperidad, el amor y la salud dejan de ser metas distantes y se convierten en expresiones naturales de tu vibración. Y entonces descubres que la abundancia no es algo que se alcanza, sino algo con lo que se sintoniza. Capítulo 13. Obstáculos en el camino, duda, miedo y resistencia al cambio. Todo proceso de transformación interior conlleva desafíos. La mente humana, acostumbrada a repetir patrones, suele resistirse cuando se le invita a pensar, sentir y vibrar de manera diferente. Por más que deseemos prosperidad, amor o plenitud, existen fuerzas internas que se levantan como barreras invisibles. Estas fuerzas no son enemigos externos, sino manifestaciones de la propia mente, la duda, el miedo y la resistencia al cambio. Comprender cómo actúan y aprender a superarlas es fundamental para liberar el poder invisible de nuestros pensamientos y avanzar en el camino de la creación consciente. La duda es uno de los primeros obstáculos que aparece. Es esa voz interior que cuestiona, que dice que lo que quieres es imposible, que te recuerda los fracasos del pasado y que te convence de que tus sueños son demasiado grandes. La duda se alimenta de la necesidad de control y de la costumbre de vivir desde la lógica limitada. Nos hace creer que solo lo que podemos ver y tocar es real y que lo invisible no tiene poder. Sin embargo, la duda no es más que un mecanismo de autoprotección, intenta evitar la decepción manteniéndonos en terrenos conocidos. El problema es que al hacerlo nos priva de abrirnos a lo nuevo. Para vencer la duda es necesario cultivar la fe, no como una creencia ciega, sino como la certeza interior de que la vida responde a nuestra vibración aunque no podamos ver los resultados de inmediato. El miedo es quizá el obstáculo más poderoso. Se manifiesta de muchas formas: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, incluso miedo al éxito. El miedo paraliza, nubla la visión y bloquea la energía creadora. Se incrusta en el cuerpo con tensiones, en la mente con pensamientos repetitivos y en las emociones con ansiedad. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, el miedo no proviene de un peligro real, sino de una proyección mental. La mente imagina escenarios negativos y reacciona como si ya estuvieran ocurriendo. Así, el miedo se convierte en una profecía que atrae lo que tememos.
Para liberarnos de él necesitamos observarlo con valentía, reconocerlo y recordar que no somos esas imágenes distorsionadas. Cuando respiramos profundamente y decidimos avanzar a pesar del miedo, descubrimos que la mayoría de las veces se disuelve como una sombra al contacto con la luz. La resistencia al cambio es otro muro invisible. Aunque deseamos una vida mejor, muchas veces permanecemos atados a lo conocido porque nos resulta cómodo. La mente se aferra a lo familiar, incluso si ese terreno es doloroso o limitante. Preferimos repetir lo mismo antes que arriesgarnos a lo desconocido. Esa resistencia se manifiesta en excusas, postergaciones y sabotajes internos. Queremos avanzar, pero algo dentro nos frena. En el fondo, el cambio implica una pequeña muerte, la muerte de identidades antiguas, de creencias arraigadas y de rutinas que nos daban seguridad. Superar la resistencia requiere aceptar que el crecimiento implica incomodidad y que toda transformación auténtica demanda atravesar una zona de incertidumbre. Un ejemplo común es el de quien desea prosperidad económica pero, en cuanto surge una oportunidad, se llena de dudas y temores que lo llevan a rechazarla. Otro es el de quien sueña con una relación amorosa pero, cuando aparece alguien dispuesto a ofrecerle afecto, encuentra razones para alejarse porque teme ser herido. Estos comportamientos no se deben a que la vida niegue la abundancia, sino a que la mente resiste salir de su zona de comodidad. La paradoja es que pedimos cambios, pero al mismo tiempo nos aferramos a lo viejo porque nos resulta conocido. Superar estos obstáculos implica cultivar la conciencia. La duda se disuelve con claridad interior, recordando cada día que somos creadores y que el universo responde a nuestras vibraciones. El miedo se trasciende con amor y confianza, aprendiendo a actuar incluso con esa emoción presente. La resistencia se supera con compromiso, dando pequeños pasos constantes hacia lo nuevo hasta que la mente se acostumbra a lo desconocido. La clave no es eliminar estos obstáculos de raíz, porque forman parte de la experiencia humana, sino aprender a no dejarnos dominar por ellos. Es importante comprender que los obstáculos no son castigos ni señales de fracaso. Son pruebas que nos fortalecen, maestros que nos invitan a crecer. Cada vez que enfrentas la duda y eliges la fe, tu convicción se fortalece. Cada vez que atraviesas el miedo, descubres un nuevo nivel de poder personal. Cada vez que vences la resistencia, expandes tu capacidad de recibir. Los obstáculos, lejos de detenerte, son escalones hacia una conciencia más amplia. El verdadero fracaso no está en sentir miedo o duda, sino en rendirse a ello sin intentarlo. El poder invisible de tus pensamientos se manifiesta plenamente cuando logras sostener tu visión incluso en medio de la duda, el miedo y la resistencia. Es fácil creer cuando todo fluye, pero el verdadero creador consciente es aquel que mantiene su vibración incluso en los momentos difíciles. Esa perseverancia envía una señal clara al universo: estoy listo, confío, avanzo. Y es entonces cuando la vida responde con sincronicidades, oportunidades y transformaciones que parecían imposibles. En última instancia, los obstáculos no son muros que te separan de tus sueños, sino espejos que reflejan lo que aún necesitas sanar. La duda te muestra donde falta confianza, el miedo señala donde no has recordado tu poder y la resistencia revela donde te aferras al pasado. Al abrazarlos como parte del camino, dejas de verlos como enemigos y comienzas a usarlos como aliados en tu crecimiento. Cada obstáculo superado fortalece tu vibración, afina tu conciencia y te acerca más a la realidad que deseas crear. Capítulo 14. Vivir como creador consciente, integrar la práctica en la vida cotidiana. El verdadero poder de todo lo aprendido no reside en la teoría ni en las lecturas inspiradoras, sino en la capacidad de llevarlo a la práctica diaria. Vivir como creador consciente significa asumir que cada instante, cada pensamiento y cada emoción son oportunidades para dirigir la energía y moldear la realidad. No se trata de esperar momentos extraordinarios para aplicar estas enseñanzas, sino de incorporarlas en lo más sencillo, al despertar, al conversar, al trabajar, al descansar. La conciencia creadora se convierte en un estilo de vida, en una forma de estar en el mundo que transforma lo ordinario en sagrado. Muchas personas se inspiran con la idea de que los pensamientos crean la realidad, pero vuelven a la rutina y olvidan lo aprendido.
Creen que basta con practicar un rato de visualización o repetir algunas afirmaciones de vez en cuando. Sin embargo, el cambio real ocurre cuando hacemos de estas prácticas un hábito, cuando dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a dirigir nuestra atención y energía de manera intencional a lo largo del día. La creación consciente no es un acto aislado, es un camino continuo. Integrar la práctica comienza con la manera en que inicias tu jornada. Al despertar, tu mente está más receptiva, libre aún de la inercia de los pensamientos del día. Ese es un momento poderoso para sembrar afirmaciones, visualizar lo que deseas y agradecer lo que ya tienes. 5 minutos de conciencia al iniciar el día pueden cambiar el rumbo de las horas siguientes. En lugar de lanzarte de inmediato a revisar mensajes o preocuparte por lo que falta, elige sintonizar con la frecuencia de la gratitud, la confianza y la abundancia. Ese pequeño acto marca la diferencia entre reaccionar al mundo o crearlo. Durante el día, vivir como creador consciente significa prestar atención a tus pensamientos y emociones en el momento presente. La mayoría de las personas no es consciente de lo que piensa, simplemente reacciona. Tú puedes elegir observar tu mente como quien observa un cielo lleno de nubes, reconociendo cuáles pensamientos quieres sostener y cuáles prefieres dejar pasar. Esta práctica de autoobservación te devuelve el poder de dirigir tu energía. Cada vez que detectas un pensamiento de carencia y lo sustituyes por uno de confianza, estás reprogramando tu vibración. Cada vez que eliges soltar una emoción de miedo y respirar en calma, estás afirmando tu rol como creador consciente. El lenguaje también se convierte en una herramienta diaria de creación. Prestar atención a las palabras que usas al hablar de ti mismo y de la vida es esencial. Frases como siempre me cuesta, todo es difícil o nunca me sale bien refuerzan vibraciones de escasez. Cambiar ese lenguaje por expresiones como me estoy abriendo a nuevas oportunidades, la vida me apoya o cada día avanzo más transforma la manera en que tu subconsciente y el universo responden. El verbo no debe reservarse solo para las prácticas de afirmaciones o decretos, cada conversación es una oportunidad de sembrar vibraciones que sostengan tu realidad deseada. Vivir como creador consciente también implica aplicar la gratitud en lo cotidiano. No solo agradecer por los grandes logros, sino por lo más sencillo, una sonrisa, un alimento, un respiro. La gratitud constante te mantiene en la frecuencia de la abundancia y te recuerda que siempre estás recibiendo. Este estado de apertura convierte tu vida entera en un flujo de dar y recibir, en una danza donde reconoces la generosidad del universo y te dispones a corresponder con generosidad también. Otro aspecto clave es integrar momentos de silencio y meditación en medio de la rutina. No necesitas largas horas ni lugares apartados, basta con detenerte unos minutos para respirar, observar y reconectar contigo mismo. Estos espacios actúan como pausas que limpian la mente del ruido y te devuelven al presente. Allí recuperas claridad, calmas las emociones y recuerdas tu poder creador. Sin estos momentos, es fácil dejarse arrastrar por la prisa y olvidar que cada decisión y cada emoción están creando tu vida. La acción coherente completa el círculo de la creación consciente. No basta con pensar o sentir, también es necesario actuar. Tus pensamientos y emociones establecen la frecuencia, pero son tus acciones las que materializan en el mundo físico. Vivir como creador consciente significa tomar decisiones alineadas con tus intenciones. Si deseas salud, eliges hábitos que nutran tu cuerpo. Si deseas prosperidad, tomas acciones que fortalezcan tu crecimiento. Si deseas amor, te comportas con amor hacia ti mismo y hacia los demás. Cada acción es una semilla que refuerza la vibración que sostienes. Es inevitable que surjan momentos de duda, miedo o resistencia. La diferencia está en cómo los enfrentas. El creador consciente no niega las dificultades, pero tampoco se deja arrastrar por ellas. Reconoce los desafíos como parte del camino y los utiliza para fortalecer su convicción. Cada obstáculo se convierte en un recordatorio de que la mente tiene el poder de reinterpretar y de elegir de nuevo. Al mantener la visión clara incluso en medio de la incertidumbre, afirmas tu compromiso con la vida que deseas crear. La creación consciente no significa que nunca más experimentarás problemas. Significa que ahora sabes cómo enfrentarlos desde otra perspectiva, con más confianza y menos miedo.
Significa que dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en protagonista de tu historia. La vida deja de sentirse como un cúmulo de casualidades y comienza a percibirse como una obra en la que tú eres el arquitecto principal. Eso no elimina la sorpresa ni la magia, al contrario, te abre a una relación más íntima con el universo, donde cada día es una oportunidad de co-crear con la existencia. Vivir como creador consciente es, en última instancia, un compromiso con uno mismo. Es elegir la responsabilidad en lugar de la queja, la claridad en lugar de la confusión, la confianza en lugar del temor. Es recordar, una y otra vez, que lo que sostienes en tu mente y en tu corazón se refleja en tu vida. Al integrar estas prácticas en lo cotidiano, descubres que no necesitas esperar grandes cambios externos para sentir plenitud. Tu día a día, con sus gestos simples y decisiones pequeñas, se convierte en el espacio donde despliegas el poder invisible de tus pensamientos y donde, paso a paso, materializas la vida que siempre has deseado. Capítulo 15. Una nueva humanidad, cuando la mente colectiva despierta a su poder invisible. El poder de los pensamientos no es un fenómeno aislado en cada individuo, sino una fuerza que se multiplica cuando se une a la conciencia de otros. Así como una sola vela puede iluminar una habitación, miles de velas encendidas pueden iluminar un continente. Cada ser humano emite vibraciones a través de sus pensamientos y emociones, y esas vibraciones se entrelazan en un campo colectivo que influye en la dirección de la humanidad entera. Comprender esto es reconocer que no solo somos responsables de nuestra vida personal, sino también de la realidad compartida en la que todos habitamos. La historia ofrece múltiples ejemplos de cómo la mente colectiva moldea la realidad. Movimientos sociales, revoluciones, cambios culturales y avances científicos surgieron porque un grupo de personas compartió una visión y la sostuvo con fuerza. Lo que empezó como una idea en la mente de unos pocos se convirtió en una ola imparable cuando fue asumida por la conciencia de muchos. Así ocurre también con la vibración emocional. Una comunidad dominada por el miedo genera ambientes de desconfianza y violencia, mientras que una comunidad que cultiva la esperanza y la cooperación crea entornos de prosperidad. La mente colectiva es un campo vivo que responde a lo que cada uno aporta. En tiempos de crisis globales se hace más evidente la influencia de la conciencia colectiva. Cuando millones de personas sostienen pensamientos de incertidumbre, escasez o amenaza, esa vibración se intensifica y crea un campo denso que alimenta más dificultades. Sin embargo, cuando grupos humanos eligen enfocar su atención en la paz, la solidaridad y la confianza, comienzan a generarse cambios palpables. Estudios realizados en diferentes países han mostrado que la meditación masiva o la oración colectiva tienen un impacto en la reducción de la violencia y en la mejora del ánimo social. Aunque aún falta mucho por explorar científicamente, estos fenómenos sugieren que la mente colectiva es capaz de transformar realidades externas. Una nueva humanidad surge cuando reconocemos este poder compartido. No se trata de que todos piensen igual ni de imponer una visión única, sino de despertar a la conciencia de que cada pensamiento suma. Cada vez que eliges la paz en lugar de la ira, la gratitud en lugar de la queja, el amor en lugar del miedo, estás aportando vibraciones al campo colectivo que elevan la frecuencia global. Puede parecer un gesto pequeño, pero cuando se multiplica por miles o millones de personas, genera una onda expansiva que transforma sociedades enteras. El cambio comienza en lo individual, pero no termina allí. Vivir como creador consciente no solo beneficia tu vida personal, también inspira a otros. Tu ejemplo irradia, tu vibración contagia, tus actos generan un efecto dominó. Una sola persona que cultiva coherencia entre pensamiento, emoción y acción puede impactar positivamente en su familia, su comunidad y más allá. Cuando muchas personas deciden asumir esa responsabilidad, nace una nueva forma de humanidad, más conectada, más solidaria y más consciente de su poder invisible. La resistencia a este cambio colectivo proviene del apego a viejas estructuras basadas en el miedo y en la competencia. Durante siglos se nos enseñó que la vida es una lucha por la supervivencia, que el mundo es escaso y que solo los más fuertes prosperan. Esta visión ha generado sociedades fragmentadas, donde la desconfianza y el egoísmo parecen naturales. Pero cada vez más personas están despertando a otra forma de ver,
la vida como cooperación, la abundancia como estado universal y la interconexión como realidad básica. Este despertar no es uniforme ni inmediato, pero ya está en marcha y marcará la diferencia entre la vieja humanidad y la nueva. La nueva humanidad no significa un mundo perfecto sin conflictos ni desafíos. Significa un mundo en el que la mayoría de las personas vive con conciencia de su poder creador y lo utiliza con responsabilidad. Significa comunidades que buscan soluciones desde la colaboración y no desde la división. Significa sociedades que comprenden que la abundancia, el amor y la salud no son privilegios de unos pocos, sino expresiones naturales de la vibración colectiva. Esta visión no es utopía, es una posibilidad real que depende del despertar de cada uno de nosotros. Para contribuir a esa transformación no necesitas grandes gestas heroicas. Basta con comprometerte a mantener tu mente y tu corazón en coherencia, a cultivar pensamientos de confianza, a actuar con amor y a irradiar gratitud en lo cotidiano. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar por la ola de miedo colectivo y decides sostener la paz, estás siendo un faro para otros. Cada vez que compartes una palabra inspiradora en lugar de una crítica destructiva, estás elevando la vibración común. Cada vez que crees en un futuro más luminoso y lo visualizas con claridad, estás sembrando semillas en la conciencia global. En última instancia, la nueva humanidad nacerá de millones de decisiones individuales tomadas desde la conciencia. No será producto de un milagro externo, sino de la suma de elecciones internas que cada persona haga en su vida diaria. Y aunque el camino pueda parecer largo, cada gesto cuenta, cada pensamiento importa, cada vibración deja huella. La mente colectiva es como un campo inmenso en el que todos sembramos cada día. Siembra miedo y cosecharemos caos. Siembra amor y cosecharemos un mundo nuevo. El despertar de la humanidad a su poder invisible no es un destino lejano, es un proceso que ya comenzó. Y tú formas parte de él. Cada pensamiento consciente que eliges sostener, cada emoción elevada que decides cultivar, cada acción coherente que emprendes, es una contribución a esa nueva tierra. No estás solo en este camino. Miles, millones, se están uniendo en silencio y con decisión, recordando que la mente no es un simple instrumento individual, sino una fuerza colectiva capaz de transformar el destino de la humanidad. Esa es la verdadera promesa del poder invisible de tus pensamientos, no solo cambiar tu vida, sino contribuir a un despertar que renueve la vida de todos. Conclusión. El poder invisible hecho visible en tu vida. Has recorrido un viaje profundo a lo largo de estas páginas, un viaje hacia el descubrimiento de que tu mente no es un simple depósito de pensamientos aislados, sino un campo vibratorio capaz de moldear tu existencia. Has visto cómo los pensamientos se convierten en semillas, cómo las emociones los nutren, cómo la atención los fortalece, cómo la imaginación y la visualización los transforman en planos energéticos, cómo las afirmaciones y la gratitud reprograman tu subconsciente y cómo la meditación abre un canal hacia la fuente creadora. Cada capítulo fue un recordatorio de que dentro de ti existe un poder invisible que no depende de factores externos, sino de tu capacidad de dirigir tu conciencia. La gran revelación es que no necesitas esperar a que el mundo cambie para empezar a experimentar una vida distinta. El cambio comienza en ti, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que decides enfocar. El universo no responde a tus palabras vacías ni a tus deseos pasajeros, sino a tu vibración sostenida, a la coherencia entre lo que imaginas, lo que sientes y lo que haces. La vida es un espejo, y cada día ese espejo refleja la calidad de tu mundo interior. Si transformas tu interior, el exterior inevitablemente seguirá ese movimiento. Esto no significa que no encontrarás desafíos. La duda, el miedo y la resistencia seguirán apareciendo, porque forman parte de la experiencia humana. Pero ahora sabes que no son enemigos que deban dominarte, sino señales que te invitan a crecer. Has aprendido que cada obstáculo es una oportunidad de reafirmar tu poder creador, que cada caída puede convertirse en un impulso hacia adelante si la observas con conciencia. El camino de la creación consciente no es un camino de perfección absoluta, sino de compromiso constante con tu crecimiento y tu despertar. Lo más poderoso de todo este proceso es que tu transformación no queda solo en ti. Cada vez que eliges la gratitud en lugar de la queja, cada vez que eliges la fe en lugar de la duda,
Cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, estás irradiando vibraciones que se suman al campo colectivo. Tu despertar contribuye al despertar de la humanidad, tu luz se suma a las luces de otros, y juntos vamos creando un mundo más consciente, más abundante y más en armonía con la esencia de la vida. Nunca subestimes el impacto de tu mente, porque incluso un solo pensamiento elevado puede ser el inicio de una ola que inspire a muchos. Ahora tienes en tus manos la responsabilidad y el privilegio de aplicar lo aprendido. No esperes a las condiciones perfectas. Empieza hoy, con lo que tienes y desde donde estás. Visualiza el futuro que deseas, siembra pensamientos de confianza, decreta con convicción, agradece de antemano, medita en silencio, actúa con coherencia y ama con plenitud. Cada pequeño gesto cuenta, porque cada uno de ellos está alimentando tu campo vibratorio y moldeando la realidad que vivirás mañana. El poder invisible de tus pensamientos nunca fue realmente invisible, siempre estuvo ahí, reflejándose en tus experiencias. Lo que ocurre es que ahora lo reconoces. Y al reconocerlo, dejas de ser un espectador pasivo para convertirte en creador consciente. Esa es la verdadera libertad, la certeza de que no estás condenado por tu pasado ni limitado por las circunstancias, sino que cada instante es una nueva oportunidad para sembrar y cosechar. La vida te invita a recordar que eres más grande de lo que pensabas, que tu mente es más poderosa de lo que te hicieron creer y que el universo está siempre dispuesto a responder a tu vibración. Al cerrar este libro, no cierras un camino, sino que abres uno nuevo, el de vivir cada día con la conciencia de que tus pensamientos son energía creadora. Úsalos con amor, con claridad y con confianza. Porque cuando lo haces, el poder invisible se vuelve visible en tu vida y descubres que siempre fuiste el arquitecto de tu destino.